Muy buenas tardes y encantada de compartir otro rato con vosotros. Me siento muy conmovida de estar aquí y además he estado paseando por la ciudad, que ya os comentaba que creo que la última y única vez que había estado en Córdoba era antes de casarme y ya cumplí los 30 años de casada, o sea que... Pero la mezquita no ha perdido su encanto, os lo aseguro. Así que estoy muy agradecida por la oportunidad de estar con vosotros y de pasear la ciudad. Bueno, pues como decíamos ayer, voy a continuar un poco hablando de las heridas, pero desde otra perspectiva muy distinta, que sería, claro, una vez que constatamos que las tenemos a nivel personal, que las tienen muchas de las personas que más queremos, ¿no?, cercanos, y que si damos al botón de las noticias, las tiene la humanidad, y que si ampliamos aún más la mirada, pues las tiene la creación entera, ¿no? Y claro, nos podemos quedar tan sobrecogidos que podemos paralizarnos, ¿no? Y claro, el desplazamiento que quería hacer yo hoy, que quería proponeros, si queréis venir conmigo y seguirme un poco, sería a todo esto que nos dice nuestro Dios, ¿no?, que nos aporta, qué ventanas nos abre, y cuando decimos que nuestra fe, ¿no?, se apoya mucho en vivir con esperanza, ¿a qué esperanza nos estamos refiriendo? Porque todos sabemos que pasa un día, pasa otro día, y las pérdidas siguen de gente que queremos, las enfermedades continúan y parece que sigue habiendo guerras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las heridas del mundo? ¿Y de qué esperanza hablamos, ¿no? ¿Y qué es lo que ha hecho o qué hace este Dios que parece que no hace nada? Y bueno, la primera parte de lo que os voy a compartir a lo mejor no anima mucho, pero como os decía ayer, creo que para poder decir una palabra auténtica y honesta a nuestro mundo, tenemos que ser honestos con el mundo. Yo no soy partidaria de dar palmaditas en la espalda simplemente para animar. A mí eso me da mucha rabia, ¿no? Cuando lo estás pasando muy mal y siempre viene alguien, ánimo, ánimo, que todo se puede parar. Y yo digo, ¿y si no se pasa? O esta persona ya no está, por mucho que me des palmaditas en la espalda, ya no está. ¿De qué se trata nuestra esperanza, no? Y es de aquí que, trabajando un poco estos temas, que es uno de los ámbitos de mi investigación, ¿no?, de mi trabajo, de mi reflexión, o de mi, humildemente, es que la palabra investigación es una muy grande, pero vamos, sencillamente, ¿no?, de reflexionar, es la reconciliación y es el perdón, ¿no?, y es el mirar de frente las heridas, ¿no?, del mundo. Y me llamó mucho la atención que nuestro Papa Francisco, que creo que uno de los pilares, ¿no?, uno de los ejes centrales de su pontificado, lo que llevamos de pontificado, que no es mucho, pero muy sustancioso, era la misericordia, que ya hablábamos ayer. Y otra de las palabras clave del pontificado del Papa Francisco es la palabra alegría. Estaba en la exhortación del Evangelii Gaudium, ¿verdad?, de la alegría del Evangelio. Y en la última exhortación sobre la santidad también habla, ¿no?, la Gaudete et Exsultate. Alegraos y regocijaos. Y sin embargo, qué curioso que este Papa, que habla tanto de la alegría y que lo tiene colocado en el corazón de su pontificado, porque tiene que ver con cómo no vamos a estar alegres con un Dios que es misericordioso, y su misericordia nos transmite y nos provoca alegría. Sin embargo, es un Papa que nos ha advertido de que vivimos en una semi-tercera guerra mundial. Supongo que lo habréis oído, ¿no?, alguna vez decir que el Papa Francisco está muy preocupado por este tema. Y en el año 2014, no sé si recordáis que se celebró se conmemoró el centenario de la Primera Guerra Mundial, del comienzo, ¿no?, en 1914.
y en el 2014 se celebró la conmemoración. Y el año pasado, en noviembre, en 2018, se conmemoró el final de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que me llamó la atención? Me llamó la atención que el Papa Francisco comenzó su discurso y su homilía, su reflexión, su meditación, con esta frase. Dice, la humanidad necesita llorar. Y esta es la hora del llanto. Claro, si recordáis, por eso yo os decía que nosotros nunca jamás vamos a negar que hay heridas, nunca jamás vamos a negar que las heridas duelen y que algunas de ellas duelen mucho, que las vamos a mirar de frente, que vamos a vivir con ellas, pero que más allá de ellas se puede vivir con alegría. El ser humano en la vida espiritual, no solo en la vida espiritual, pero el ser humano tiene muchas capas, ¿no? Tenemos una primera capa, está muy superficial, donde tenemos un tipo de heridas, pero tenemos distintas capas y hay cosas que suceden en lo hondo, 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 en las tripas más hondas. Y ahí, aunque en otras capas tengamos heridas profundas, heridas grandes, si en la capa más profunda, en lo más hondo y en la intimidad más honda estamos unidos a Dios, podemos vivir con alegría en el dolor. El Papa Francisco dijo estas palabras en este lugar. Este es uno de los cementerios que hay en la localidad de Fogliano, en el nordeste de Italia, donde en uno de ellos, no sé si en este o en el otro, descansan los restos de 14.000 soldados austríacos y húngaros, que eran los enemigos de los italianos. Y hay dos cementerios en Fogliano con las tumbas de los enemigos, de los que murieron en el campo de batalla. En uno de ellos 14.000 los enemigos y en el otro 100.000 soldados italianos. Esta imagen me impactó mucho, ¿no? El Papa Francisco rezando en un inmenso cementerio de soldados, ¿no? Y fue allí donde celebró una Eucaristía y rezó por los caídos de todas las guerras. Y se unió así a la cadena de líderes europeos que conmemoraron el centenario, primero en el 2014 y luego en el 2018. Y repito, porque creo que hay que escucharlo bien, porque a veces no nos permitimos llorar. La humanidad necesita llorar. A veces es muy sano llorar, ¿no? Ya con esto del Me Too y del empoderamiento femenino no me atrevo a decir que las mujeres sabemos llorar mejor, porque también los hombres lloran, ¿no? Pero quizá tenemos más escuela. Y en lugar de que alguien se ponga nervioso cuando nos vea llorar, pues que nos acompañe, porque a veces llorar es bueno. La Primera Guerra Mundial dejó cerca de 10 millones de muertos, 6 millones de discapacitados. Se dice pronto, 10 millones de muertos y 6 millones de discapacitados. Y una visión desoladora de los campos. En la famosa novela de Los 4 jinetes del Apocalipsis de Blasco Ibáñez, está situada el contexto de la novela, el relato, lo sitúa en 1916, en la época de la Primera Guerra Mundial. Y uno de los protagonistas, al contemplar el campo de batalla, después de una batalla, dice: tumbas y siempre tumbas. El protagonista estaba buscando a su hijo y no lo encontraba hasta que se dio cuenta de que estaba muerto. Y dice, ¿no?, en el relato, que no podía resucitarle por más que llorase. Me estoy poniendo muy tremenda, pero hay esperanza, ¿eh? Pero es que hay que saber de qué esperanza hablamos. Y el Papa continúa, porque claro, al final yo creo que la muerte es la herida que más condensa todas nuestras heridas, ¿no? Y dice en la homilía: la sombra de Caín nos cubre hoy aquí
en este cementerio. Se la ve aquí. Se la ve en la historia que discurre desde 1914 hasta nuestros días y se la ve también en nuestros días. Un mensaje, creo yo, enormemente contundente y muy realista. Así que cuando el Papa Francisco habla de la alegría, ¿de qué hablará? Cuando es capaz de decirnos que la humanidad necesita llorar y que miras sobre una realidad profundamente real. La conmemoración de acontecimientos devastadores como la Primera Guerra Mundial o la Segunda o lo que sea, nuestra guerra civil que trae cola todavía, ¿no? La famosa memoria histórica. Pues no debemos pasar de largo, no debemos pasar de puntillas por el dolor, nunca. Tenemos muchas veces la tentación, a veces yo, por ejemplo, esto que no lo hagan los hombres, que es que como las mujeres tenemos otro sistema, yo creo, ¿no? En general, que luego me dirán que hay de todo en todas partes, ya lo sé, pero como línea general, las mujeres tenemos un tipo de memoria un poco diferente. Y cuando yo iba a veces, mis acompañantes espirituales han sido maravillosos. Pero como han sido algunos varones, pues hay cosas que no entendían del todo, ¿no? Y entonces yo iba y a veces tú vas con tus dolores y tus heridas y siempre a lo mejor te dicen, pasa página, hija, pasa página. Y me acuerdo que yo un día le dije así, toda ufana, digo, vamos a ver, no me pidas que pase página porque no puedo, porque soy Dolly y porque soy mujer, por las dos cosas a la vez, ¿no? Ella se rió y yo le dije, mira, las mujeres avanzamos de otra manera. Nosotras necesitamos recordar, recoger y avanzar. Recoger y avanzar. Recoger y avanzar. Pero no podemos olvidar, ¿no? Pues lo mismo. Podemos y no debemos olvidar muchas cosas. Las heridas las tenemos, pero podemos avanzar. Y así tendremos una fe honesta. Y es lo que yo creo que hay que tener, ¿no? Y podremos mirar la vida que es real. Porque si pensamos que la vida es solo felicidad, o tú vas por la calle y hacemos encuestas, ¿y a qué aspiras en la vida? A ser feliz. Y si uno aspira solo a ser feliz y la concepción de la vida es la felicidad en plan cuando nos venden refrescos, ¿qué ocurre? Que viviremos frustrados en cuanto tengamos experiencias de conflicto y de heridas, que además son inevitables. Si solo pensamos que la vida es dolor y sufrimiento, el valle de lágrimas, ¿no?, que nos decían, pues entonces seremos conformistas y ya no esperaremos nada, ¿no? La vida es así. Pues ni una perspectiva es buena, la de que todo es felicidad, porque cuando vengan las situaciones complicadas nos vamos a frustrar, ni el pensar que todo es dolor y entonces no seremos capaces de disfrutar. Entonces, ¿cómo miramos la vida? Como la vida es como una mezcla potente, potentísima, de alegría y de dolor. Esa sí que es una mirada auténtica, ¿no? Y no porque sean sucesivas las cosas alegres, ¿no? Es decir, pues ahora tengo una racha buena, como a veces decimos, y después viene una racha mala. Y cuando está la racha buena decimos, Virgencita, que me quede como estoy. Y cuando viene la racha mala, pues aguantamos. Esa tampoco es la vida, ¿eh? La mezcla es que la alegría y el dolor está mezclada en el instante y en cada momento. Porque estoy segura de que los que estáis aquí, pues a lo mejor espero que estéis a gusto estando aquí, pero todos tendréis pues a vuestra madre en casa enferma o pensando en un hijo que a ver qué va a pasar o lo que sea, ¿no? Y yo llego a casa y suena el teléfono y me pueden llamar para decirme una amiga que ha tenido un niño o su hija que ya se va a casar, qué alegría más grande. Cuelgo el teléfono y al instante pues me han dicho que se ha fallecido algún amigo, ¿no? Y eso sucede en el mismo instante. Luego, forma parte de aprender a vivir el hecho de convivir con unas mezclas potentes de alegría y de dolor.
Y no solo de cosas buenas y malas, sino que, como ayer un poco ya apuntaba, si queremos amar, en el amor mismo, en el ejercicio de amar, siempre hay dosis de dolor. Porque si queremos amar a otros, y el amor siempre va dirigido a otros, también a uno mismo, pero saliendo de mí, de mi propio querer e interés, quiere decir que eso implica ciertas renuncias a mis intereses particulares y por lo tanto eso cuesta, y por lo tanto eso duele. Y amar tiene algo de dolor, solo que en el amor pesa más el gusto, el consuelo y el gozo de amar por encima de la renuncia que implica, ¿verdad? Así que, siguiendo un poquito más y dando otro pasito más adelante, algunas conclusiones que podemos sacar después de tomar conciencia clara de que en la vida hay dolor, ¿no? Y lo podemos mirar, y hay sufrimiento y hay heridas, ¿no? Y el alcance de estas heridas, de verdad, es muy profundo, muy profundo. Y podemos sacar algunas conclusiones. La primera conclusión es, dentro de algunas heridas, ahora voy a mirar a las heridas más hondas, o heridas de este tipo, de las que tenemos en la imagen, hay una constatación que las hace más duras todavía. Pues si no os ha parecido poco, os he contado. Y es la irreversibilidad. La irreversibilidad forma parte de la existencia. Y esta parte dura quiere decir que lo hecho está. En lo malo, pero también en lo bueno. Por eso es la mezcla. Es decir, en algo como una guerra, cuando causamos un daño de cierta envergadura, pues hay algo irreversible, porque estas pérdidas humanas ahí están, perdidas, ¿no? Pero también para lo bueno. Todas las cosas buenas que hacemos, hechas están. Y quedan vivas y operantes, no solo en el instante que las hemos hecho, sino que tienen una duración que se nos escapan de las manos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Como estamos en un ambiente jesuítico, supongo que algunos de los que estáis aquí habéis hecho ejercicios ignacianos, por ejemplo, ¿no? Los ejercicios de San Ignacio. Yo a veces pienso, ¿no? ¿Quién le iba a decir a San Ignacio allá por el siglo XVI que hizo algo, por la gracia de Dios, que todavía iba a causar tanto bien en tantas personas por los siglos de los siglos, hasta hoy? Y esto que es algo como bastante constatable y visible, pero a mí me da, y tengo la certeza espiritual, moral, que se ve o que no se ve, de que todo bien, por pequeño que sea, contribuye para el bien común por los siglos de los siglos hasta hoy. Heredamos de forma irreversible cosas malas, pero también muchas cosas buenas. Segunda conclusión derivada de la anterior, sobre todo en el tema de las heridas, pues que evidentemente hay pérdidas irrecuperables. Muertes violentas, vidas esclavizadas, proyectos truncados. A veces decimos ingenuamente cosas como, si esto es de Dios, saldrá para adelante. Y si no sale para adelante es que no es de Dios. Pues no siempre. Porque hay veces que hay cosas de Dios que no salen adelante porque no hacemos las cosas bien. Porque el pecado y el mal impide que haya cosas de Dios que salgan adelante, y a esta imagen me remito. Por eso hay que discernir y hay que no tapar al espíritu, ¿no? Ahora bien, y ahora viene la parte positiva, el Espíritu de Dios se buscará siempre las mañas para que allí donde nosotros hemos taponado la acción de Dios,
se buscará y agrietará las grietas necesarias para salir a la luz. A veces lo veremos y otras veces no, porque a lo mejor esas grietas cuesta romperlas mucho tiempo, ¿no? Que salga a la luz, pero saldrá. Que no nos quepa la menor duda de que saldrá. Todo lo que no se da se pierde, dice un proverbio hindú, que resulta que la Madre de Teresa de Calcuta lo decía mucho. Todo lo que no se da se pierde. Si le damos la vuelta, quiere decir que todo lo que se da no se pierde. ¿Verdad? Qué bonito. La verificación de que hay vida en medio de la muerte, nosotros decimos, bueno, pero está la resurrección. Y nos es consuelo suficiente, pregunto, es una pregunta que yo me he hecho. ¿Nos es consuelo suficiente saber que hay vida después? Pues no lo sé. Porque en parte, con ciertas heridas, yo creo que es como si nosotros a nosotros mismos y a la humanidad nos hubiéramos amputado, ¿no? Nos amputamos, ¿no? Porque los seres humanos nos pertenecemos unos a otros, ¿no? Las historias están enganchadas y todos no somos imprescindibles, pero sí somos únicos. Y lo que cada ser humano puede aportar para el bien común, si lo apartamos de la historia, pues es como si nos cortan una mano, digo, a la humanidad entera, una mano, un brazo, un ojo, un pie, ¿no? Hay una pérdida grande. Tercera conclusión. Los que ya no están no merecen el olvido. No merecen el olvido. Y menos aún si es a costa de la alegría de vivir de otros. Y voy a poner otra imagen, ¿no? Esta es una imagen de mujeres de la guerra civil, de la posguerra, después de la Guerra Civil Española. Claro, una guerra lo que trae consigo es que morían sobre todo más los varones. Y no solo quedaban luego muchos discapacitados, ¿verdad?, por las amputaciones, etcétera, etcétera, sino porque las mujeres quedaban muchas viudas. Y claro, ¿quién sacaba adelante los campos para alimentar a la gente? Pues las mujeres. También había muchas pérdidas de animales que se utilizaban para transportar los cañones, por ejemplo, ¿no?, los caballos y los bueyes. Fijaos qué imagen más potente, esta la saqué del periódico El País, que hubo una exposición de fotografía sobre la época de la posguerra española, y me impactó muchísimo ver a 3 mujeres haciendo de bueyes, ¿no?, el trabajo de los bueyes para poder arar la tierra. Estas mujeres no merecen el olvido, ni mucho menos si es a costa de que gracias a ellas otros ahora vivimos mejor. Así que tenemos que recordar para saber de qué esperanza vivimos, ¿no? Y no vale con decir que tendremos otra vida, porque nuestro Dios, que ha creado esta vida, ama profundamente esta vida, también esta vida, que la ha creado para nosotros. Hay que repararla. También está bien. Y cuarta conclusión. Ni siquiera el drama también, la herida de la humanidad es tan profunda, no solo nuestras heridas particulares, pero el drama y la herida de la humanidad es tan profunda que imaginemos, por ejemplo, que pudiéramos empezar de cero, ¿no? Vamos a empezar de cero. Esto que ahora está como muy de moda, de, por ejemplo, alguien que tiene una relación de pareja que se frustra, ¿no?, truncada, y entonces la gente de alrededor le dice a esa persona muy alegremente, rehaz tu vida, ¿no? Y evidentemente se puede empezar algo nuevo y diferente, pero no se puede partir de cero, porque hay heridas, y porque hay vida anterior, y porque hay historia que me configura, que me conforma, y que hará que yo tenga ciertos miedos o ciertas trabas o ciertas cosas que me van a influir en lo que haga posteriormente. Luego, eso de partir de cero no es real. Se puede, después de lo que he aprendido y cómo me puedo reconstruir, eso sí, ¿no? Entonces pongamos que
podemos reconstruir así, ojalá, incluso hipotéticamente, que pudiéramos partir de cero, hipotéticamente. Aunque a día de hoy, imaginemos que todos los que estamos aquí contagiáramos al resto del mundo para decir, vamos a pedir perdón, vamos a restaurar, vamos a sanar, vamos a ser enfermeros y enfermeras del mundo. Que hubiera una corriente de bonomía que invadiera la Tierra y el planeta, la historia. No podríamos reconstruir la historia, no tenemos esa capacidad, porque ya no podríamos abarcar las heridas del pasado. Quizá de aquí en adelante, ojalá pudiéramos, pero no podemos. Pero desde luego lo que es imposible es las que están de aquí para detrás. Y a mí me importa, porque hay gente que a lo mejor puede decir, bueno, tú tienes una vida estupenda, tu marido, todo esto, ya, pero es que a mí me importa lo que le pasa a los demás, porque son mis hermanos, es mi humanidad, ¿no?, con la de otros. Y por lo tanto las heridas de los otros también son mías. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Esta conciencia de irreparabilidad no se sustenta ya solo antiguamente había una explicación de estas tremendas. Os estoy dejando en una, a ver por dónde vamos a salir con este panorama que os estoy pintando, ¿no? Madre mía. Me estoy acordando un inciso de anécdotas para que así pueda ejemplificar. Cuando yo era pequeña, una de mis ilusiones siempre era ir a visitar a mis abuelos paternos, que creo que ya adelanté un poco ayer, era de un pueblecito pequeño de Palencia, y mi abuelo era un agricultor, pues como estas mujeres, quiero decir, mi abuelo tenía una huertita pequeña, ¿no?, economía de subsistencia, y pero me encantaba visitarlos porque era pues una experiencia ir al pueblo, los conejos, las gallinas y tal, ¿no? Y yo siempre me proponía querer ir a acompañar a mi abuelo a verle cómo regaba, que luego nunca lo conseguía porque se levantaba a las 4 de la mañana y eso era mucho para mí. Entonces, claro, se levantaba, volvía, y cuando ya desayunaba ya había estado un par de horas o 3 o 4 en el campo trabajando la tierra, y yo bajaba toda contenta, claro, pero no había madrugado. Y yo, que siempre he sido un retaco, o sea, si me veis bajita de pequeña, era muy retaquín. Entonces recuerdo casi, pues a esta altura de estar ya así, estas sensaciones de la infancia tan preciosas, ¿no? Mi abuelo con su boina, todo adusto, todo serio, las manos callosas, ¿no?, duras de la tierra, con su cuenco de leche y de los mendrugos de pan, así él decía su sopa, la sopa esta de leche con el pan, serio. Entonces yo le miraba y le digo, abuelito, ¿por qué estás tan serio? Y no me contestaba. Yo digo, abuelito, ¿por qué estás tan serio? Porque pienso. Y yo, ¿pero qué piensas si la vida es muy bonita? Yo, ¿no?, tendría, no sé, 7 años o 6. La vida es muy bonita. Digo, ¿en qué piensas, abuelito? Y me decía, en la muerte. Y yo, sí, claro, la vida entonces era muy distinta también, ¿no? Y la muerte era muy cotidiana. Y a mí aquello me parecía tremendo. Yo ahora al contaros este panorama digo, me recuerda ahora, parece que soy mi abuelo, que os estoy presentando un panorama tremendo, ¿no? Pero es verdad lo que os estoy contando y sé que sabéis que es verdad. El daño que la humanidad se ha hecho a sí misma es inconmensurable. Hoy en día ya no nos atrevemos a hablar de lo del famoso pecado original, ¿no? Pero a mí se me escapa y no sabría dar una explicación de cómo fue aquella primera vez. Eso yo no lo sé. Lo que sí sé es que, igual que el bien se nos escapa y sigue vivo y actuante para nuestro bien, el mal es una bola que ha enredado a la humanidad y le heredamos muchas de esas heridas, ¿no? Eso sí es verdad. A los hechos me remito. Y esto ha provocado una fractura inmensa en nuestra historia y nos separa a unos de otros, porque cuando hay violencia, sea familiar, imaginemos una herencia, lo que tú me has dado, lo que tú me has quitado, esto era del abuelo y te lo has quedado tú,
Y la unión, las heridas, las ofensas, todo esto nos separa, ¿no? División. A nivel familiar, a nivel político-social, a nivel historia de la humanidad. Son fracturas, ¿no? Propio es del mal espíritu, dice San Ignacio, ¿no? La división y la confusión. Propio es del buen espíritu la comunión. Entonces las heridas, sobre todo las espirituales, pero también las físicas, tienen que ver con división, con fracturas, con dolor, ¿no? Herencias, maledicencias, desprecios. Dice el Papa Francisco, a mí me llamó mucho la atención, que uno de los pecados más graves dentro de la Iglesia es la maledicencia. Cómo nos encantan los pasillos, porque fulanito ha dicho, porque el otro, porque el superior, porque el provincial, porque esta, porque el otro, porque el de más allá, porque el obispo, porque... maledicencia. Y con eso estamos continuamente enfangando la imagen de las personas, de unos para otros. Y generamos grupitos, divisiones, miradas... ninguneos, humillaciones, envidias, total, separaciones, nos separamos de Dios. Y antiguamente la explicación que se daba mucho, ¿no? En la teología un poquito más, quizá de antes del Vaticano, se decía, el ser humano ha ofendido tanto a Dios que se necesita, ¿no? Que es infinito, que se necesita que alguien de la misma envergadura que Dios pues haga un sacrificio tal que tenga una reparación infinita, ¿no? Y por eso nuestro Señor está en la cruz, reparando algo tan infinito. Yo creo que eso que suena tan tremendista no hace falta llevarlo a ese término, sino que la pregunta es, yo creo, más simple, que tiene que ver con ese planteamiento antiguo, pero es que es más simple lo que voy a decir, es esta situación, ¿quién la puede reparar? Fijaos, voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Si yo hago daño a alguien, algo muy simple, hago un comentario así de estos que dices, voy a dejar caer, ¿no? Un toquecito de, hay que ver fulanita cómo es, porque tal y porque cual y no sé cuántas. Y llega a oídos de esta persona, Dori, no sabes lo que dice esta de ti, porque esto, porque el otro, que la otra le hiere, evidentemente. Y le hiere. Y además diría, pues no me lo esperaba de ella, pues yo pensaba, pues conmigo me trata bien y por detrás va haciendo eso, pues hay que... y le hiere. Y yo caigo en la cuenta. Pero resulta que si yo hiero a una persona, porque digo, pues voy y la pido perdón, pero mi perdón es muy limitado, porque cuando yo hiero a alguien, yo le hago una herida a alguien, yo no solo estoy hiriendo a esa persona, yo estoy hiriendo a la gente que quiere a esa persona. Voy a darle la vuelta. Yo que soy madre, si alguien quiere hacerme daño, lo más fácil es que se lo haga a mis hijos, ¿verdad? Porque si alguien hace a mis hijos daño, me lo hacen daño a mí. Y si alguien quiere pedirme perdón a mí, tendría que pedírselo a mis hijos, a mi marido, a mis amigos, porque quien me hace daño a mí, hace daño a mis hijos, a mi marido, a mi madre, a mi padre, porque mi dolor es el dolor de ellos y el de ellos es el mío. Porque el afecto, el amor, es una cadena donde el daño de uno es para todos, nos hiere a todos. Ahora doy otro paso. ¿Y si resulta que nosotros somos un cuerpo? ¿No? Y en la Iglesia, que comulgamos el mismo cuerpo y estamos unidos por algo tan importante, cuando hago daño a alguien, os hago daño a todos. Otro ejemplo muy claro. A mí me impactó mucho, uno de mis compañeros le tocó jesuita cuando estudiábamos teología, el primer ciclo. En el segundo ciclo a él le tocó estudiar la teología en Estados Unidos, en Boston, cuando brotó todo el escándalo de los abusos. Sabéis que el primer lugar en Boston fue
fuerte, ¿no? Y él, como actividad pastoral, aparte de estudiar, iba a visitar las cárceles. Y ahí en Estados Unidos, para ir a la cárcel tienes que ponerte clergyman, ¿no? Es obligatorio. Y cuando iba por la calle, le insultaban. Y él no había hecho absolutamente nada, y además es una bellísima persona. Pero le insultaban porque al verle con el clergyman, él representaba a la Iglesia y por el pecado de otros, él era condenado también, porque representaba a esa misma institución. Así que para lo bueno y para lo malo estamos unidos, juntos, ¿verdad? ¿Quién puede reparar algo así, donde los daños y las heridas nos tocamos unos con otros? Nosotros no tenemos capacidad para curar tantas heridas. No tenemos capacidad para salir de este laberinto, no la tenemos. ¿Quién estaría dispuesto a hacerlo por nosotros? Esta es la pregunta. Si yo no puedo, ¿quién podría hacerlo? San Pablo nos da una pista y dice, San Pablo, voy a leer un poquito más largo, este es el texto de Colosenses, que dice, estábamos alejados y ahora por la muerte que Cristo sufrió habéis sido reconciliados. Pero hay otro texto de Romanos 5 que dice, carecíamos de fuerzas, podemos ponerlo en presente, carecemos de fuerzas, pero Cristo murió por los culpables en el momento señalado. Difícil cosa es afrontar la muerte, aunque sea en favor de una persona buena. No obstante, por una buena causa, tal vez alguien estaría dispuesto a morir. Pues bien, Dios nos ha dado la mayor prueba de su amor haciendo morir a Cristo por nosotros, aun cuando éramos pecadores, siendo enemigos. Dios nos reconcilió consigo mediante la cruz de su Hijo. O sea, aquí tenemos una primera nota, es decir, aquí necesitamos que alguien nos ayude y por eso hablamos de salvación. ¿Por qué necesitamos ser rescatados? Porque nosotros mismos no podemos salir de esta situación. Lo precioso de esto es que uno dice, vamos a bajar a la tierra, a nuestro ámbito. ¿Estarías dispuesto a morir por alguien? Yo esto se lo he dicho mucho a mi marido, ¿no? Entonces, ¿estarías dispuesto a dar la vida por mí? Como me hubiera dicho que no, no me habría casado con él. Entonces, por alguien que uno quiere, uno dice, yo por ti daría la vida, ¿no? Esto es muy típico de cuando uno está enamorado, yo por ti daría la vida. Entonces, por alguien a quien uno quiere, pues bueno, estás dispuesto. Y por uno, pues a lo mejor sí. Pero por alguien que te ha hecho daño, ¿estarías dispuesto a dar la vida? Esta es una segunda pregunta. Pues eso ya uno se lo piensa más. Pues tenemos un Dios que da la vida por una humanidad que le ha hecho daño a Él. ¿Y cómo le hemos hecho daño a Dios? Muy sencillo. Si yo he dicho antes que ¿quién me hiere más a mí? ¿Quién me hace daño a mí directamente o quien hace daño a mis hijos? No hay duda. Alguien que daña a mis hijos me hace más daño a mí. Como nosotros somos hijos de Dios, porque Dios es nuestro Padre y nuestra Madre, cuando nos hacemos daño unos a otros, le estamos haciendo heridas a Dios. Dios tiene el corazón herido en nuestras heridas, seguro. Y por lo tanto, la intervención de Dios en la historia, el que Dios haya querido venir a sanar las heridas de la humanidad, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos convertido en enemigos de Dios, aunque Él no nos mira nunca como enemigos. Pero, y aquí viene la pregunta, ahora ya empieza a venir la buena parte, ¿vale? Ahora ya, a partir de aquí ya todo es bueno, todo es fenomenal. ¿Qué hizo Dios?
y qué tiene que ver con nuestras heridas particulares y por dónde podemos respirar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Y sobre todo, ¿cómo lo hizo? Y sobre todo, ¿por qué lo hizo? Porque Él estaba muy a gusto. Y al final, los asuntos estos en los que nos hemos hecho estas cosas, podía haber quedado entre nosotros, ¿no? Y Él haberse lavado las manos. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué hizo nuestro Señor? Pues me voy a acompañar por este icono, que es el icono de la misericordia y la reconciliación y el perdón. Dios tiene por delante una ardua y delicada tarea. La ha tenido y la sigue teniendo. Porque meterse es como si lo que hubiera hecho fuera arremangarse, mirar, ¿no? Esto lo dice San Ignacio en los ejercicios, ¿no? Mirar cómo estábamos y ha decidido, porque ha querido y porque nos quiere y nos ha querido y nos querrá, meterse de lleno en nuestro mundo y ponerse a la faena para reconciliar, para curar, para sanar y para aliviar. Claro, en esta tarea reconciliadora y sanadora y aliviadora hay un punto muy importante que deberíamos contemplar una y otra vez, y es que Él lo ha hecho gratuitamente, porque no tenía por qué hacerlo, no estaba obligado a hacerlo, ¿no? Dios ha hecho esto gratuitamente. A pesar de ser ofendido, ha querido estar con nosotros. Y aquí viene otra vez lo que dije ayer. Ha venido a salvarnos estando con nosotros. Ayer dije que el nombre de Dios es: yo soy el que soy, yo soy el que está contigo, yo soy el que está con mi pueblo, yo soy el que está con la humanidad. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues este icono visualmente está condensado y lo concentra, pero el primer paso es el siguiente. Voy a intentar explicarlo lo más suave y sencillamente posible. Claro, imaginemos la Trinidad, ¿no? Voy a seguir un poco como hace San Ignacio en los ejercicios, que estaba la Trinidad muy a gusto, allí en su universo de amor y de comunión. Ven este enredo monumental, dramático, y entonces el Padre con el Hijo y el Espíritu ahí animando, empujando. Yo creo que el Hijo debió decir: me toca a mí, ¿no? Y el Padre le dijo: pues va a ser que sí. Y decidió venir por abajo, ¿no? Por abajo, no por la puerta grande, sino por abajo. Y entonces, en este mundo, si aquí vamos a visualizar, ¿no? Aquí la Trinidad, pues el Hijo desciende y abre una puerta para entrar en este mundo, pero no entra por aquí, ¿no? Sino por aquí. Por eso lo he puesto en los pies de la cruz, ¿no? Por abajo. La cruz es un símbolo muy bonito, ¿no? ¿Os habéis fijado qué bonito símbolo? Yo digo, qué cosa más simple, que son dos palos puestos así, y qué simbolismo tan impresionante. Porque ahora vamos a seguir la vertical y después seguiremos la horizontal. La vertical es el camino, la horizontal es el abrazo. Y en esta vertical es como antes me ha contado Antonio amablemente, si no he entendido mal, creo que en la iglesia de aquí, cuando es Semana Santa y se desciende el Cristo, ¿no? Y se le clava como una estaca, ¿no? O sea, algo así era, más o menos. Imaginemos cuando están clavando la vertical de la cruz, como si fuera una estaca. Y este camino, ¿no? Nuestro Señor ha entrado por abajo, lo más abajo que se puede, ¿no?
Y eso es la encarnación, ¿no? Entra por abajo. Y en los iconos, los colores son simbólicos siempre, ¿vale? En los iconos. El color de la humanidad es el color azul y el color de la divinidad es el rojo. Por eso, si os fijáis, María tiene el color de la humanidad pegado al cuerpo, que es azul porque es una criatura como nosotros, y está sin embargo el manto es rojo porque está revestida de lo divino. El Hijo viene a nuestro mundo y por eso en esa esfera que representa un poco la esfera divina, pero también el vientre de María, donde está el Hijo, es la Virgen del Camino, es una representación de la Virgen del Camino. El trasfondo es azul, porque nuestro Señor se reviste y se hace humano y toma la humanidad. Sin embargo, esa humanidad está tocada por lo divino. El color de lo divino en los iconos es el dorado, el oro, porque el oro es el material que mejor representa la luz increada, ¿no? La luz de Dios donde no hay sombras. Y la realeza, ¿no? El color de los reyes y las coronas reales es el oro, que no se deteriora ni se oxida nunca. Y por eso la humanidad está tocada ya por lo divino en ese niño que se aloja en el vientre de María. Y ahí nuestro Señor se encarna. ¿Y qué sucede ahí en la encarnación? Una cosa asombrosa, que es que así como con el mal, con el pecado, con las divisiones, no solo nos separamos unos de otros, sino que el ser humano se separa de Dios porque es elegir un camino que es opuesto a Dios. Es como el agua y el aceite, que no se pueden unir. Resulta que el primer gesto de reconciliación es la encarnación, porque ahí lo que sucede es que Jesús, el Hijo, en su persona, al tomar la humanidad, va a unir en su persona lo humano y lo divino para siempre, de forma irreversible. Así que de momento aquella primera irreversibilidad de las cosas malas, del pecado, que yo os decía, hay algo irreversible porque las pérdidas se han perdido, ¿verdad? Y eso es hecho está. Ahora resulta que en esta estaca de los pies de la cruz de su presencia aquí con nosotros, hay también algo irreversible que ha hecho Dios con nosotros y por nosotros, que es que en su persona lo humano y lo divino se han unido ya para siempre de forma irreversible. Nunca más, por mucho que nosotros nos alejemos de Dios, la humanidad estará alejada de Dios porque está totalmente unida en Él. Totalmente unida en Él para siempre. Luego nos podremos distanciar algo de Dios, pero no nos podremos separar irremediablemente ya nunca de Él. Ya hay un paso dado a nuestro favor por Él y en Él. Y segundo dato importantísimo aquí, ahora que está el tema del Me Too y de las mujeres creyentes, las cristianas, tenemos una buena noticia que anunciar, y es que no necesitamos que otros nos digan que somos valiosas, porque Dios nos lo ha dicho aquí, totalmente. ¿Y cómo nos lo ha dicho? De esta manera. Resulta que de todas las maneras posibles en las que Dios podía haber venido para estar con nosotros, que es su forma de salvarnos y de aliviar heridas, Él ha decidido escoger a una mujer, criatura como nosotras, para alojar al Hijo, y no solo alojarlo, porque yo que no soy médico creo que no me equivoco si digo que cuando tienes a tu hijo en tu vientre, el niño puede crecer gracias a que se alimenta de la sangre de la madre. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo creció
gracias a la sangre de María, que la humanidad de Jesús está tomada de la humanidad de María. Luego quiere decir que a Dios nuestro Señor le pareció absolutamente digno y precioso el cuerpo de la mujer, tanto como para alojar en él al Hijo, y no solo alojarlo, sino para que la humanidad del Hijo fuera tomada de la humanidad de una mujer. Así que el cuerpo de la mujer es absolutamente valioso y digno para Dios. Así que no necesitamos ya que nos lo digan. Hombre, si nos lo dicen, fenomenal, pero no porque nos estén dando algo como... No, es menos mal que reconocemos y que nos reconocen que lo valemos, ¿no? Como lo del anuncio, porque yo lo valgo. Es que eso ya nos lo ha dicho Dios, el primero. Y siguiendo el camino de nuestros... Es decir, que ahí ya hay heridas. ¿Cuánto hemos sufrido las mujeres para reconciliarnos con nuestro cuerpo a lo largo de la historia? Y aquí estaba dicho, pero no nos lo han dicho, pero está dicho. Y siguiendo, vamos a dar otro pasito de nuestro Dios, que en este trasfondo, claro, al estar aquí ya en este mundo, por eso el trasfondo del icono en este momento es azul. Pero hay otro momento importante, que es el siguiente. Jesús sale de la casa de María, y Jesús sale de la casa de María un poco tarde, porque se nos hizo mayor tarde. Podría haber vivido en nuestra época Jesús, que los hijos se independizan muy tarde, con 30 años, pues aquí, igual. Ahora, con esta madre no me extraña que él, vislumbrando lo que le iba a venir, no quisiera salir, o le costara un poco, ¿verdad? Pero salió. Entonces, salió de la casa del Padre, salió de la casa de la Madre, para estar con nosotros aún más. ¿Y cuál es el primer acontecimiento? Lo tenemos ahora muy reciente, ¿no? Voy a seguir en los pasos litúrgicos. ¿Cuál es el siguiente acontecimiento a partir de aquí? El bautismo, ¿no? Que lo hemos leído como quien dice uno antes de ayer. Y en el bautismo, ¿qué es lo que sucede? Sucede una cosa impresionante que también tiene que ver con nuestras heridas. No me voy a despistar del camino, ¿eh? Porque todo esto tiene que ver con nuestras heridas. Pues resulta que Jesús hace una cosa muy extraña. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí me parece un texto muy raro. Jesús llega al Jordán y sabe a lo que va, más o menos, si sabe. Porque además, yo no he estado en Tierra Santa, pero según me han contado, caminando desde Nazaret al Jordán deben ser como 3 jornadas de 20 kilómetros o 30 cada uno, más o menos, según he mirado. Y ahí Jesús iba solo. Y quería ir al Jordán porque quería ir al Jordán. Y yo digo, ojo, aquellas jornadas debían de ser, ¿qué pensaría? Y llega allí y ve a un tal Juan el Bautista bautizando a pecadores, ¿no? ¿Por qué se bautizó Jesús si no tenía pecado? Una explicación así primera que nos dicen y nos cuentan, y es cierta, es para dar ejemplo. Bien. Pero no es lo más importante. Lo más importante es lo siguiente. Yo espero que los hombres que están aquí, que no veo bien, como dije ayer, sin gafas no veo bien, pero sepan qué es esto de limpiar, ¿no? De coger un trapo y de limpiar. Entonces, cuando una vez este momento crítico en el que has dejado pasar 2 o 3 días porque había mucho que hacer, pero esto de la limpieza todos sabemos, no lo voy a decir todas, voy a decir todos sabemos que es tremendo porque no tiene fin, ¿no? Recoges y al día siguiente otra vez hay que recoger. Y este momento trágico de que tú crees que está limpio, pero de repente se cuela por la ventana un rayo de luz que de repente te hace ver ese polvillo, que depende de donde te coloques no se ve, pero cuando entra esa lucecilla así inclinada, ves el polvillo ese que dices, ¡ay, Dios mío, tengo que limpiar! Porque como venga mi suegra, lo va a ver. O sea, con mis hijos, que además tengo varones, no lo ven, pero mi suegra sí lo va a ver, y mi madre también. No
voy a echar la culpa sobre la suegra y digo, pues vas a la despensa, coges un trapo, pero claro, para limpiar tienes que limpiar con un trapo limpio, porque si coges un trapo sucio, lo ensucias. Y entonces uno coge el trapo, pim pam, ves el trapo y no puedes seguir limpiando, vas, agua, tal, jabón lagarto, que siempre dicen las madres que es el mejor, jabón lagarto, pim pam, luego limpias y vuelves a limpiar. ¿Y qué tiene esto que ver con el bautismo? Tiene que ver. Porque claro, para seguir limpiando, ¿qué es lo que ha pasado? Que yo cojo el trapo sucio, lo meto en una palangana para no gastar agua. ¿Y qué ha pasado? Que el agua se queda sucia y el trapo limpio, ¿verdad? Aquí está. No sé si habéis visto imágenes del Jordán o imágenes del río Ganges, por ejemplo. El río Ganges, que es donde se purifican los hindúes, es un río muy grande y da pena verlo. Yo ahí no me metería, porque está la gente purificándose y lavándose, incluso a veces por las creencias que hay, también se tiran cadáveres, ¿no? Porque es un río que purifica y entonces el río está sucio. Entonces el Jordán, simbólicamente y realmente supongo que también, estaban los pecadores para purificarse de los pecados y entonces el pecador sale limpio y la suciedad queda en el agua. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Que nuestro Señor Jesús, que está limpio porque no ha pecado nunca y su cuerpo está limpio también, se mete en un agua que está sucia porque está de nuestros pecados y de nuestro mal, como el trapo de la casa. Entonces, se sumerge en el agua del Jordán, limpia el agua y quien sale empapado de la suciedad es Él. Es decir, que Él se deja empapar o toma sobre sí, se ensucia con nuestros pecados, ¿no? San Pablo dice, se hizo pecado, cuidado, no es pecador, pero San Pablo dice una cosa muy fuerte, se hizo pecado, es decir, cogió las consecuencias de nuestro pecado y dejó el agua limpia para nosotros. Es decir, cuando nosotros nos bautizamos, nos sumergimos en el cuerpo de Cristo, que es el agua limpia, y Él toma sobre sí nuestras heridas. Muy importante. Quien se queda sucio es Él. Es como si nos dijera, no os preocupéis, que yo me hago cargo, y yo cargo con esto, porque vosotros no podéis. Paso siguiente. Caminando, sigue Jesús su vida, ¿y qué le va a pasar en su vida? Pues malamente te va, porque Él va haciendo dos cosas, como dije ayer, perdonando los pecados y curando a los enfermos. ¿Y dónde acabó haciendo eso? En la cruz. ¿Por qué? Porque hacía el bien y curiosamente el bien, cuando hay una persona buena en la vida, hace mucho bien y lo aplaudimos, pero también despierta mucha envidia. ¿Por qué? Porque una persona buena nos despierta la envidia de que nos hace darnos cuenta de que nosotros no somos tan buenos y nos da rabia. Y por eso, ¿no os ha pasado alguna vez que a veces decimos, uy, esta mujer qué maja es? Y tú, bueno, sí, pero no es para tanto, ¿no? Siempre hay que ir rebajando la bondad de otros. ¿Por qué? Porque nos hace darnos cuenta de que nosotros no somos así. Esto es lo que le pasó a nuestro Señor. Las envidias de los sacerdotes, de Anás, Caifás, de los otros. Porque es que Jesús les estaba recordando, no tanto solo porque se metiera con ellos, sino su vida. La vida de Jesús es un espejo donde mirarse y de uno dice, eso es un espejo donde uno dice, qué mal voy.
Él no lo hace con la intención de dañar, pero es que esto pasa, ¿no? Es como un espejo de nuestra propia vida donde nos dice dónde estamos, ¿no? Y entonces acaba en la cruz. ¿Y qué sucede en la cruz? Que también tiene que ver con nuestras heridas. Una cosa asombrosa, que es lo siguiente. Extiende su cuerpo en la cruz, así, y sufre, lo dice también en los textos, ¿no?, la violencia del mal contra él, ¿verdad? Insultos, difamación, la corona de espinas, es decir, el físico. Es como todos nosotros, todas nuestras heridas, contemplando al crucificado, podemos ver que Él las tiene también, ¿no? De todo tipo, ahí están, en Él también. Siempre vamos a poder ser comprendidos por el Señor, porque ahí están también esas heridas, ¿no? Luego, cuando Él dijo que su nombre es Dios con nosotros, lo dijo de verdad, con todas las consecuencias, está con nosotros. Y nosotros con Él y en Él. Por Cristo, con Él y en Él. Estamos en el crucificado, nuestras heridas en Él también están. Y aquí sucede una cosa con su cuerpo santo. Yo tengo mucha devoción al cuerpo de Cristo. Porque sucede lo siguiente. Imaginemos que yo hago daño a una persona. Y a esa persona hace daño a otro. Y el otro al otro. Y el otro me la devuelve. Y yo se la devuelvo. Y entonces el Evangelio, Jesús, ¿qué nos dice? En el famoso episodio de la adúltera, dice: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué tiene que ver con lo que voy a decir ahora? Algo muy importante, y es que entre nosotros, como todos devolvemos alguna vez, no siempre, pero alguna vez, herida por herida, mal por mal, quiere decir que el mal rebota y va y viene ¿no? Y van las heridas abriéndose. Pero ha habido un lugar en el mundo y un momento en la historia de este mundo, gracias a él, donde el mal se ha detenido para siempre. Y ese lugar es su cuerpo. ¿Por qué? Porque en ese momento donde Jesús es crucificado y le estamos golpeando una y otra vez con insultos, con difamaciones, con tortura, con látigos, con salivazos, con todo, Él no devuelve nunca mal. Nunca. Es decir, es como, por ejemplo, imaginemos que hay una batalla y si hubiera un buen estratega diría: aquí el enemigo hay que frenarlo. Y entonces se va poniendo una tapia de estas, yo es que soy muy peliculera, bueno, películas de estas de disparos y no sé qué, y entonces van algunos y empiezan a poner una trinchera, y en esa trinchera como muchos sacos y muchos ladrillos, y decir: mira, aquí hay una fortaleza, hay un muro y por aquí no pueden pasar. Y es como poner un boquete para que el enemigo por ahí no pase. Bueno, pues en la historia de la humanidad hay un lugar que es un muro de contención del mal, que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es donde el mal, un lugar donde el mal ha golpeado, ha herido, pero de ahí no pasa. De ahí no pasa. Pero no solo que es que de ahí no pasa, es que de ahí ni siquiera rebota hacia nosotros. Es también como si el Señor hubiera, igual que si yo te golpeo a ti, el otro aquí, el otro aquí, el otro aquí, y nos armamos un lío, los golpes, es como si Jesús hubiera dicho: venid a mí, ven a mí, golpeadme a mí, y hubiera interceptado, ¿no?, golpes que podrían ir a otros, porque él era inocente, golpes que podían haber ido a otros, a los verdaderos culpables, y él se pone de por medio para que caigan sobre él y lo frena. Y de él nunca revierte o rebota en nosotros. Esto ha hecho el Señor por nosotros. Pero el paso siguiente es que, claro, si simplemente se quedase en que es un muro de contención, habría mucho que agradecerle porque no ha rebotado sobre nosotros. Pero
no sería suficiente, porque hay muchas heridas por aquí. ¿Qué es lo que nos da vida? El que el Señor resucitara. Y que el Señor resucitara pronunciando palabras de perdón. ¿Por qué? Porque entonces ese muro de contención tiene una puerta. Tiene una puerta. La tiene. Hacia más vida. Y entonces es un muro de contención donde el mal y las heridas que el mal ha causado no pasan. Pero el perdón y la reconciliación sí pasan. ¿Por qué? Porque lo que el Padre y el Espíritu, lo que ha resucitado es Jesucristo. Es decir, es como en ese momento nuestro Padre lo que está diciendo es lo que pasa, lo que va a pasar hacia allá, hacia más allá, es todo lo que se parezca a Jesucristo. Y lo que no, de ahí no pasa. El mal y las heridas provocadas por el mal tienen fecha de caducidad. Tienen fecha de caducidad, mientras que el perdón y el amor, a semejanza de nuestro Señor, tiene vida eterna. Y el paso, y por eso ahí aparece un poco ya la obra del Espíritu, el Espíritu abre la compuerta y en la vida de nuestro Señor nos lleva junto al Padre para vivir la vida de Dios para siempre. Esta es la vertical. La vertical. Fijaos qué bonito. Si cogemos de aquí la Trinidad y resulta que el camino de nuestro Señor ha sido para volver a Dios, pero ya Jesucristo no vuelve solo, vuelve con nosotros. Ha venido a estar con nosotros para llevarnos con nosotros a Dios, al Padre. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy este es el camino. Y la vida y la puerta. Y ahora veamos la horizontal. Y con esto luego ya enseguida termino. La horizontal. Entonces la vertical es el camino, la horizontal es el abrazo. Y en este icono yo quería que se viera, hay una cierta desproporción. Los brazos, ya sabéis que los iconos no tienen proporciones realistas, ¿no? Porque un icono maneja la teología en clave simbólica. Entonces, en el universo de Dios no hay sombras y lo importante es lo que quiere decir. Entonces, los brazos son un poco desproporcionados, son muy grandes porque son los brazos de nuestro Señor abrazan el mundo, ¿no? Abrazan el mundo. Y entonces en esa horizontal, yo dije ayer que el núcleo del corazón de Dios es la misericordia y que la misericordia tiene dos inclinaciones. Una es estar atento a las heridas que ha causado, que son causadas por las injusticias, por las penurias, por la enfermedad, por la desgracia. Y ahí tenemos un icono que es el buen samaritano. El buen samaritano. Una de los lugares donde nuestro Señor se hace especialmente presente y que también le ha herido a él y que forman parte de las heridas del cuerpo de nuestro Señor son estas heridas. Y Él las riega con su sangre. Y son las heridas del buen samaritano. De hecho, en el buen samaritano podríamos decir que Jesucristo es tanto el que atiende al samaritano, al que atiende al herido del camino, ¿verdad? Que somos nosotros, o la humanidad, o a la inversa. Nuestro Señor en la cruz, que también es víctima y es herido, también es el que está postrado en el camino, que nosotros podemos atender. Y en el otro lado, el otro brazo, está regando también con su sangre las heridas que también tiene Él, que es el hijo pródigo, el otro gran icono, ¿verdad? El abrazo con su cuerpo herido.
porque voy a poner la siguiente, no voy a poner esta anterior, perdón, porque quiero decir otra, no sé si, no, perdonadme, que aquí lo tengo mejor. Porque es curioso que nuestro Señor tiene el cuerpo lleno de heridas también, como nosotros. Y uno de los textos que a mí más me conmueven del Evangelio es el texto de las apariciones del resucitado, porque cuando nosotros soñamos con un Dios que va a intervenir para que desaparezcan de modo mágico nuestras enfermedades y nuestras dolencias, resulta que se aparece resucitado y no trae, no sé, antibióticos, y no trae mantas ni sábanas, y no trae nada más que su cuerpo. Y de hecho, lo que muestra a los apóstoles y a los discípulos para que le reconozcan son las heridas. El Papa Francisco, este año no, creo que fue el anterior, que nos dijo que nos fijáramos en las heridas y en las llagas del resucitado. Y de todas las heridas, había algunas, creo que las de las manos y los pies, que probablemente estaban cicatrizadas. Ayer dije que teníamos que ser conscientes para poder saber tratar nuestras propias heridas, que hay algunas que están llamadas a que cicatricen. Y hay otras que supuran de vez en cuando. Y hay alguna, esperemos que no muchas, alguna que puede que no se cierre nunca, al menos hasta que acabe la historia, al menos nuestra historia aquí. Porque resulta que de todas las heridas de Cristo hay una que permanece abierta a día de hoy, que es el costado. Por eso en esta imagen que se ve el costado, ¿no? Esa imagen del costado la puse con una mezcla, la mezcla, como he dicho antes, ¿no? La vida es una mezcla de alegría y de dolor, donde le puse oro para expresar la vida divina de Dios, que está iluminando las heridas y la herida abierta, pero también de dolor, por eso tiene sangre. A día de hoy, el costado de Cristo sigue abierto porque nosotros, que formamos parte de su ser, y nuestras heridas son las suyas, y estas heridas están abiertas, hacen que Él tenga una herida abierta de par en par, que es su costado. Por eso no hay mayor consuelo, me parece a mí, que cuando uno tiene heridas que no sabe qué hacer con ellas, de tanto que duelen, es contemplar el costado de Cristo y esconderse en Él, o decirle que nos dejen depositar ahí es nuestra herida, porque al menos Él la vive ya desde la resurrección. Y en esta horizontal está abrazando todas nuestras heridas, todas. Cuando uno, con esto ya termino, ¿no? Cuando uno se siente incapaz de perdonar, se siente incapaz de seguir adelante, se siente incapaz de mirar con otros ojos la realidad, ¿qué podemos hacer? Yo creo que podemos descansar en Él. Imaginemos, por ejemplo, que una persona le ha herido tanto que va y viene y te dice: me gustaría perdonar, pero no puedo. ¿Qué hago? ¿Qué le diríamos? Y yo le diría, humildemente, yo le diría: pues dile al Señor que perdone en tu nombre, porque Él puede hacerlo por ti si tú quieres. ¿No? Igual que nosotros, por ejemplo, pero claro, nuestro Señor necesita que le digamos perdona en mi nombre. Nuestro Señor necesita que le digamos cura en nuestro nombre lo que nosotros no podemos curar. Pero si se lo decimos, lo hace. Una de las ventajas con esta anécdota sí que termina. En el ámbito judío,
Una de las situaciones más complicadas para un judío es que para ellos el perdón es muy difícil, porque hay situaciones humanas que no son susceptibles de perdón. ¿Por qué? Porque ellos piensan, o algunas facciones del judaísmo, porque el judaísmo tiene muchas facciones, quizá las más ortodoxas dicen que si tú, por ejemplo, matas a una persona, como solo te puede perdonar la víctima directa, ya no te puede perdonar. Te tienes que morir con la culpa de lo que has hecho, porque ya no te puede perdonar. Nosotros los cristianos, esto que siempre nos decimos unos a otros, y los jóvenes y no tan jóvenes, ¿por qué me tengo que confesar con un cura? ¿No? Yo con Dios me apaño. Bueno, pues la ventaja del ministerio sacerdotal es una ventaja muy grande, que es, ya que no podemos ir puerta a puerta pidiendo perdón por las heridas que hemos causado a todos aquellos que se las hemos causado, tenemos una figura que es el ministro sacerdotal, el ministerio, que tiene el permiso de Dios, de nuestro Señor, y el permiso de la Iglesia para que pueda perdonar en nuestro nombre, ¿no? Por eso el sacerdote dice: te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también en nombre de la Iglesia. El sacerdote perdona en mi nombre. ¿Ves? Luego, porque Jesús lo dijo: perdonar los pecados en mi nombre. Luego, si nuestro Señor nos ha dado la potestad de perdonar y de dar y de aliviar, ¿no? Le dice a los discípulos: curad, expulsad demonios, hacedlo en mi nombre. Fijaos qué potestad tenemos. ¿Cómo no vamos a poder hacerlo a la inversa? Darle a nuestro Señor la potestad de que haga en nuestro nombre y que llegue allí donde nosotros no llegamos. Y estoy segura de que allí Él llegará. Y para terminar, si os parece bien, voy a poner... no sé si sabré hacer... Bueno, no sé si sabré hacerlo bien del todo. Tengo una canción... ¿Tiene sonido ya este? Sí. Voy a poner una imagen, si os parece bien. ¿Ya está? No. Ah, es un móvil. Voy a ver si logro acompañarlo del rostro. Y la canción se titula Nadie me ha mirado así. Nadie me ha mirado así, ¿no? Que es la canción, se supone, que le dice María Magdalena al Señor, ¿no? En el rostro de Cristo encontraremos la respuesta, ¿no? A todas nuestras preguntas. Vale. No sé si... Nadie me ha mirado así. Sin fijarse en mi miseria. Nadie me ha mirado así. Nadie jamás. Nadie me ha buscado así. Nadie
Muchísimas gracias por vuestra presencia y quién sabe si alguna vez nos volveremos a ver. Que descanséis.